Buen día, soy el arquitecto Hugo Basurto, doctorante de Ciencias Administrativas. El motivo de esta presentación es llevar a cabo la defensa y presentación del borrador de tesis, cuyo nombre es Conformación del Sistema Geoadministrativo en la Era Moderna, su identificación y su actuación. Tenemos un índice de los capítulos que vamos a ir viendo, y el primero es el propósito y la organización. Todo gira en tres básicas premisas, que son que el único lugar conocido donde se sabe que existe y se gesta la vida es nuestro planeta Tierra, que las especies vivientes tienen una manera compleja de funcionamiento que depende de la interrelación de diferentes factores, tanto internos como externos, y que según la teoría de los sistemas, todo sistema pertenece a otro sistema, que a la vez contiene a otros sistemas dentro de él, y que se caracterizan por recibir entradas y aportar salidas, bien sea de datos, de información, etc. Sabemos que el prefijo geo es utilizado para nombrar todo aquello relativo a la Tierra, y aquí se da una pequeña explicación de quién era Gea, sobre todo por la importancia que tienen no solo para los griegos, sino para distintas culturas, la importancia que tiene la Tierra. Y estas ideas en su conjunto sirvieron para denominar al sistema geoadministrativo como a la gestión desempeñada por la humanidad de todos los recursos y sistemas existentes en nuestro planeta. En el planteamiento del problema tenemos que el objetivo principal de este doctorado son las ciencias administrativas, y que administrar implica ordenar, organizar y dirigir de forma eficiente los recursos con que se cuentan para la obtención de un mayor rendimiento o del mejor funcionamiento de lo que deseamos emprender. El reto aquí es administrar adecuadamente todos los recursos del planeta en su conjunto. En el estado del arte, que son todos los textos que se recabaron para llevar a cabo este estudio, se identificaron distintos factores que forman el sistema GEA, que es nuestro universo, en los cuales está el factor ambiental, el económico, financiero, energético, político, social, etc. Y bueno, aquí mencionamos algunas cosas que citan los autores de los textos que analizamos. Por ejemplo, aquí en el factor social vemos que González y Bermúdez dice que no cabe duda que estamos viviendo una época de la prehistoria en donde el hombre se ha transformado en lobo del hombre y donde las relaciones sociales son básicamente económicas. Citas como estas nos guían en la descripción del problema. Y bueno, la justificación del problema es que razones como la desigualdad de la riqueza, como la caída del poder adquisitivo, el uso de productos transgénicos, el control de la educación, la monopolización de recursos energéticos y mineros, justifican el emprendimiento de la investigación que nos tiene aquí. Lo primero es fijar los objetivos de la investigación, y como objetivo general, el principal, tenemos identificar la existencia de casos y sucesos en diferentes ámbitos del sistema que indiquen la existencia de una administración global de los recursos planetarios. Es decir, si existe o no existe alguien que esté llevando a cabo la administración del sistema. Tenemos otros objetivos secundarios o específicos que no voy a nombrar aquí por falta de tiempo, pero que podrán ver ustedes en el cuerpo de la tesis, y una serie de preguntas que dieron origen a los objetivos de la investigación. La parte central de la investigación es comprobar una hipótesis. En nuestro caso, esta hipótesis dice que existe una élite de poder conformada por diferentes organizaciones que infieren en el devenir de los gobiernos y las principales políticas socioeconómicas del mundo
cuyo principal objetivo es el beneficio propio, etcétera, etcétera. Es decir, que hay personas, organizaciones que son quienes llevan la administración del planeta y que el porvenir o el bienestar de las personas no es su objetivo principal. Luego tenemos el marco teórico, en el cual todas las investigaciones se dividen en tres principales grupos. Uno es el primero, el más importante, es la base epistemológica, también conocida como paradigma, que en nuestro caso es la fenomenología. Edmund Husserl es considerado el padre de la fenomenología y quien afirmaba que el motor de la investigación no debe partir de las filosofías, sino de las cosas y de los problemas mismos que deseamos conocer. La teoría general es la teoría social, en la cual intervienen no solamente el aspecto sociológico, sino otro tipo de factores que intervienen en lo social. Y la teoría sustantiva habla de lo que es el marco social, macro y micro, es decir, que las personas son quienes dan lugar a que existan las organizaciones y las estructuras sociales, pero a su vez están limitadas por estas mismas estructuras que crearon y esto pues hace que estas estructuras le den rumbo a su actuar en su vida normal. En el capítulo 3 tenemos la metodología, en el cual se ven los métodos y técnicas de investigación que se emplean. Empezamos por el diseño de la muestra, en donde se realizará un análisis de los textos, como les decía, y se calculó la muestra en base a principios científicos para poder estudiar los textos que tenemos. En segundo término tenemos las variables que son las respuestas que tenemos que tener para cada una de estas variables, que tenemos por una parte las variables de origen, que son una serie de datos sobre los textos que investigamos, como el autor, el título, la fecha. Las variables de suceso, que son los casos que investigamos, las variables de participación, quién participó en estos hechos estudiados, y las variables de consecuencias, que son las consecuencias que tuvieron este tipo de sucesos. Y luego, por último, tenemos las variables de las fuentes, es decir, lo que estudiamos lo dijo el autor, pero ¿de dónde sacó esta información? Pues para darle un mayor sustento a la investigación. Tiene aquí un diagrama de cómo funciona el instrumento de investigación, en el cual básicamente en las columnas tenemos las variables, que son las de origen. Estas son una serie de variables como el autor, la fecha, el título, etc. Luego vienen las variables de suceso, participación, consecuencia y de fuentes, y estas columnas se van llenando con los registros, es decir, cada suceso, por ejemplo, cómo surgió el Banco Central en Estados Unidos, se van llenando cada una de las variables. Básicamente así es como funciona el instrumento de investigación. Y bueno, tenemos cómo se van a analizar los datos, el uso de herramientas estadísticas, aunque nuestra investigación es principalmente cualitativa, porque estamos hablando no de números, sino de sucesos, que a veces es un poco difícil representar con números. Y luego viene la verificación de las conclusiones y las amenazas a la validez,
Aquí se menciona que hasta hace poco no existía ningún canon ni reglas, pero sin embargo hay maneras de confirmar este tipo de análisis cuantitativo. Y seguimos con la verificación de conclusiones y amenazas a la validez, que a pesar de que no todos los científicos se ponen de acuerdo en cómo es que se debe realizar una investigación de tipo cuantitativo, sí hay partes en donde los hallazgos se consideran más convincentes, digamos. Existen distintos métodos para dar validez a la investigación y nosotros vamos a usar uno de ellos, que es la entrevista a distintos expertos, que es para darle un poco más de seriedad y confianza a los resultados de la investigación. Aquí en los resultados de la investigación tenemos que destacar algo importante, que debido a que la investigación se encuentra en proceso, resulta imposible contar con la información completa para podérsela analizar en su conjunto. Por este motivo y con la finalidad de cumplir con la realización de la presente actividad, se ha decidido realizar un ejercicio figurativo a manera de ejemplo de cómo se espera que se pueda presentar y cómo se trata la información obtenida, usando datos supuestos. Hay que aclarar que estos datos que siguen son supuestos, por lo que los ejemplos siguientes de ninguna manera pueden tomarse como reales, como citados por autor alguno, ni como resultado de la propia investigación. Bueno, uno de las características que tiene el instrumento de investigación es que se puede valorar la información de las fuentes. Aquí en este caso vemos que no es lo mismo que un autor haga una mención a motu propio que obtener la información de un documental o de un testimonio de un tercero, o que sea una declaración pública de alguien que estuvo involucrado directamente en los hechos. Entonces aquí le vamos a dar una puntuación a cada uno de ellos y es una forma de validar la información tanto de los autores como de los hechos, como de una serie de cosas que van a ser muy importantes para darle validez a la investigación. Después se va a hacer un análisis por objetivos. Una vez que tengamos recabada toda la información, se hace un análisis por objetivos de uno por uno. Y como ejemplo tenemos el objetivo número 1, que es identificar a las personas o instituciones que están ejecutando actualmente una estrategia administrativa. Y bueno, aquí vemos que cuáles son las personas más citadas en los hechos estudiados. Y vemos aquí el individuo A tiene 73 participaciones, el individuo B también tiene una serie de participaciones. Esto lo podemos ver aquí, en donde ya de manera cuantitativa podemos estudiar que el individuo A es la persona que ha participado en más hechos. Podemos evaluar la veracidad de cada uno de los hechos. Y, por ejemplo, aquí en el análisis del objetivo 1, recordemos que es un ejemplo, dice, tomando estas variables como fundamento, podríamos decir que a pesar de que el individuo B es de los más mencionados, es poco probable su participación debido a la baja valoración de la veracidad, mientras que el individuo E, a pesar de que es muy poco mencionado, tiene la más alta valoración de evidencias, y el individuo A es altamente mencionado con una valoración alta de veracidad. Por lo anterior, es altamente probable que los individuos A y E hayan participado en los hechos estudiados. Recordemos que este no es más que un ejemplo. Y bueno, tenemos después la confirmación de
de la hipótesis que, como ejemplo, podemos decir que el análisis de la información obtenida hace tangible la participación de personas y organizaciones que han afectado los hechos que moderan la realidad prevaleciente en el mundo. Bueno, ya después tenemos así se va a ir tratando toda la información, y luego al final tenemos las contribuciones originales esperadas, en las cuales tenemos que la principal contribución de esta investigación es identificar la existencia de grupos que administran o manejan los recursos del sistema GEA de manera oculta y no oficial, y sus principales objetivos e intereses, pero de manera conjunta y no de manera aislada como mayormente se hace. Las debilidades teórico-metodológicas tenemos que, al tratarse de un tema tan amplio y complejo, esta solamente es una modesta aportación que pretende abrir el tema a estudiosos e investigadores de una gran variedad de ciencias y disciplinas dentro de una nueva especialidad denominada geoadministración. Alguna de las deficiencias es que el instrumento de investigación demanda un considerable lapso de tiempo para su elaboración. No obstante, existe la posibilidad de continuarla en el futuro o realizar estudios que complementen esta primera aproximación. Y bueno, aquí mencionamos algunas de las debilidades teórico-metodológicas, y como conclusión final podemos ver que se debe considerar una sociedad realmente civilizada aquella que tenga satisfechas sus necesidades, en la que sus integrantes vivan en paz y armonía. Solo entonces podrán plantear nuevas metas y horizontes para juntos luchar por alcanzarlas mediante el uso racional de los recursos con que el planeta cuenta, potenciando los conocimientos, racionalidad e inteligencia de toda la especie humana al unísono. Y bueno, pues vienen las referencias, y esta es la presentación del avance que tiene la tesis Conformación del sistema geoadministrativo en la era moderna. Soy Hugo Azuto, muchas gracias, y eso es todo.